Pues muy bien. Que abran su Biblia, por favor, si es que traigas una Biblia, a lo que es el libro de Efesios. Yo soy Lee, si no me conoces. Lee Yarbrough, a la orden. Acabo de regresar de los Estados Unidos el día de ayer, precisamente. Estuve visitando 3 iglesias allá en el otro lado, ahí en Spokane, Washington, en Idaho y también en el estado de Montana. Son iglesias que pertenecen a lo que es el grupo de las iglesias Nuevas Fronteras, y una iglesia es una iglesia recién plantada, entonces ya apenas tiene la gente ahí como casi un año nada más viviendo ahí en la ciudad, pero ya están comenzando a reunirse. Entonces estuvo muy bien estuvo muy bueno estar ahí con ellos, y están animados también ahí en Idaho. Con David Hoyt, que ha venido a fiesta y todo, y también obviamente con la iglesia en Montana, y también visitando a mis 2 hijos que viven allá y mi nieta, y todos están bien, todos les mandan saludos, y todos se acuerdan de México, todas las iglesias, la gente siempre preguntando por ustedes, y en particular algunas personas, ¿no? Entonces les mando muchos saludos, y lo bueno es que estoy de regreso en casa y mi esposa está feliz de la vida, ¿verdad? Entonces yo también, pero ahí está. Entonces vamos a continuar con lo que es la enseñanza del libro de Efesios, y hay que recordar que todo lo que está en la Escritura es inspirado por Dios, y toda la Escritura es útil, tiene un propósito, sirve para algo. Y eso es lo que debemos de apreciar siempre cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos estudiando, cuando alguien ojalá esté predicándola bien. Y se trata de aprender y conocer más acerca de Dios para que vayamos todos adelante. Y Efesios es un libro que como hemos dicho, como hemos predicado, que habla de la iglesia, de lo que es una iglesia cristiana, lo que significa y todo. En la primera parte, la primera mitad del libro, habla de lo que es la iglesia, y por decirlo así, en la segunda mitad del libro, habla de lo que es, cómo se debe de llevar a cabo el vivir una vida cristiana en el mundo con otra gente, lo práctico de lo que es la iglesia. Entonces tenemos la teología de lo que es la iglesia y también lo práctico en cuanto a vivir una vida cristiana, porque a veces o muchas veces nos quedamos muy limitados o cortados en cuanto a entender lo que significa vivir la vida diaria en cuanto a tu fe cristiana, si es que te consideras un cristiano aquí el día de hoy. Pues capítulo 1 habla de las bendiciones, no vamos ahí, pero habla de las bendiciones espirituales, hemos hablado de esto. También capítulos 2 y 3 hablan de lo que es nuestra necesidad como un ser humano sin conocer a Dios, pero también habla de la gracia de Dios, la cual cantamos en el tiempo de la alabanza el día de hoy. Y también habla acerca de lo que es la plenitud del amor de Cristo, del amor de Dios. En pocas palabras, la gracia de Dios es suficiente, el amor de Dios es constante, permanente y tan profundo, es suficiente para todos. Y también en los primeros versículos de capítulo 4 habla de lo que es la unidad de la fe, la unidad en una iglesia, la importancia de la unidad. Entonces vamos a dar seguimiento de capítulo 4, ahora sí, Efesios capítulo 4, y vamos a iniciar en leer el versículo 11. Es un texto quizá para mucha gente, un texto muy conocido, pero comenzando a leer el versículo 11, para todos que tengan su Biblia a la mano. ¿Sí? Está bien. Dice, él mismo, estoy leyendo de lo que es la versión de la Nueva Versión Internacional. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá
por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así es lo que dice la palabra. Entonces vamos a orar. Padre, a ti te damos las gracias por tu palabra. Señor, reconocemos, Dios, que quién eres tú, el único y sabio Dios. Y Señor, pedimos que tú nos instruyes por tu Espíritu Santo. El día de hoy, Espíritu Santo, darnos lo que es iluminación acerca de la verdad de lo que hay en la Escritura, para conocerte mejor y para actuar conforme a lo que es la voluntad del Padre. Ayúdanos en esta mañana a entender todas estas cosas. En tu nombre oramos. Amén. Entonces vamos a estudiar estos versículos que son versículos importantes, como mencioné, todos los versículos que hay en la Escritura. Pero hay que recordar que Cristo es quien, cuando andaba en la tierra, andaba enseñando y guiando a sus discípulos. ¿Se acuerdan de esto en la Biblia? En los Evangelios tenemos todo esto. Pero con su ascensión había una promesa de enviar el Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo derramado sobre hombres y mujeres, grandes y chicos, repartiendo dones sobre lo que es su pueblo, sobre su iglesia. Eso fue la promesa de Dios. Y también es para que la iglesia, que vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia el día de hoy, para que vaya creciendo, ¿okay? En cuanto a una manera espiritual, no tanto como la iglesia creciendo con la base de la sabiduría humana o sobre la voluntad de los seres humanos, el hombre, sino la iglesia va creciendo en una manera espiritual, no conforme al mundo, con ideas del mundo, no moldeada la iglesia por sistemas del mundo, sino en una manera espiritual, pues ungida por Dios, cosas dadas por Dios, y eso sí es lo que debemos de apreciar acerca del contexto. Entonces vamos a ver como 3 puntos, comenzando con el primero, es que Dios es quien da, ¿okay?, los dones a su iglesia para su edificación. En pocas palabras, Dios sabe que su iglesia necesita ser edificada, tiene que crecer. Por lo tanto, Dios da dones, reparte dones adentro de la iglesia para su propia edificación. Y eso sí es lo que vemos en los primeros versículos aquí acerca de diferentes dones específicos a gente específica para desarrollar una actividad. Por ejemplo, menciona apóstoles. ¿Qué es un apóstol? ¿Quiénes son los apóstoles? Tenemos los apóstoles en el Nuevo Testamento. Posteriormente había otros que fueron añadidos también. Pero lo que habla la Biblia en cuanto a lo que es un apóstol, en pocas palabras, por cuestiones de tiempo, es un embajador, es un mensajero, ¿verdad? Es alguien enviado con un mensaje, pero también uno con autoridad. La Escritura dice que la iglesia es edificada sobre un fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, el ministerio apostólico en cuanto a edificar una iglesia es sumamente importante. Habla de un apostolado de abrir brecha, abrir campo, pues ir donde la palabra no haya sido predicada, quizá poner los cimientos, ¿okay?, para poder edificar. Cuando yo estaba en Gringolandia la semana pasada, los Estados Unidos, con todos los paisanos de allá, de aquel lado, aunque yo soy paisano de aquí, lo que pasa es que muchas veces mencioné un punto. En poner un fundamento de una casa, ¿qué haces con el fundamento o el cimiento de tu casa? ¿Edificas sobre qué? ¿El fundamento o en otra parte de tu terreno? Sobre el fundamento. El problema muchas veces como iglesias es que existe un buen fundamento y nos alejamos un poquito de un buen fundamento para poder edificar algo, y su fin va a ser pues un derrumbe,
porque no es edificada la casa sobre un buen fundamento. En pocas palabras, uno no edifica sobre un fundamento. Se cambia de fundamento, se aleja. Dice, qué bueno, es un fundamento, ahora vamos para otra cosa. No, se edifica encima sobre una buena base siempre. Y esa base no cambia. Lo que es la base en la Escritura, cimientos dados por Dios sobre un fundamento apostólico, profético en la iglesia, es tan importante para poder edificar bien. Entonces, un ministerio apostólico pone buenos cimientos adentro de la iglesia para poder edificar bien la iglesia. Cuestiones doctrinales en cuanto a la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué quiere decir la salvación? ¿Cómo se salva uno? ¿Qué es la seguridad del cristiano? ¿Qué quiere decir la justificación? ¿Qué tal con el ministerio de los pobres? ¿Qué quiere decir la santificación? ¿Qué quiere decir ser edificados? ¿Qué quiere decir plantar iglesias? Entre pocas, pues hay muchas otras cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que establece un ministerio apostólico, sobre todo acerca de Cristo, quién es Jesucristo, en cuanto a la fe, la doctrina de la iglesia y otras cosas. Profetas, los profetas del Antiguo Testamento, ellos declaraban la voluntad de Dios, y lo que ellos declaraban, los profetas verdaderos, sus palabras llegaron a ser parte de lo que se llama la Escritura. Isaías, por ejemplo, es un profeta. Hoy en día existe también el ministerio profético, pero no va a llegar a ser parte de la Biblia lo que uno profetiza, sino uno que está profetizando, iluminando, declarando la voluntad de Dios, anuncia, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la palabra que ya tenemos. No va a profetizar algo nuevo, algo diferente que va a ir en contra de la Escritura, sino resalta, nos ayuda a entender lo que Dios está diciendo en cuanto a su palabra. Nos da claridad, iluminación dado por Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El problema es que a veces confundimos en la iglesia local, según mi opinión, lo que es un don profético y dar una profecía, pues en un servicio dominical. En pocas palabras, lo que hay que recordar, por favor, hermanos, queridos amigos míos, es que una persona que habla por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice la Escritura, en cuanto a la profecía, es para la edificación, exhortación y el consuelo del pueblo. Eso sí es lo que es el contenido de una palabra profética sana y buena. No es para agarrar el micrófono para regañar a la iglesia, a juzgarla, para decir que está mal, sino es para exhortar en una manera positiva hacia las buenas obras. Es para la edificación, para estimular algo bueno, y también es para dar consuelo. Eso sí es lo que Corintios habla en cuanto a la profecía en el Nuevo Testamento. Es para la edificación, la exhortación y el consuelo del pueblo. Evangelista. Muchos pensamos que evangelista es uno que se pone enfrente de una campaña, predica y miles de personas se convierten al Señor. Pues puede ser. Y eso sí, a menudo sucede con algunos. Pero también un evangelista ayuda a equipar a la gente que esté en el corazón de todos nosotros el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Me explico, nos enseña y tiene una manera para poder hacer esto, y nos ayuda a poder testificar. Porque muchos de nosotros tenemos miedo, tenemos traumas, no sé qué, y no sabemos cómo hablar acerca de nuestra fe, y tampoco sabemos lo que es el contenido de nuestra fe, y esto sí nos ayuda pues llevar el evangelio hacia otra gente, ¿verdad? Y la última cosa, habla de pastores y maestros. La palabra en griego habla de una sola palabra, como pastor, maestro llega a ser más o menos la misma cosa. La Escritura a veces separan las dos palabras, pastor y maestro, pero están tan ligados, casi es como un solo don. Pero ¿qué es lo que hacen los pastores y maestros?
pastorean a las ovejas. ¿Okay? Son líderes para dar un buen pastoreo y enseñar bien a la gente. Eso es lo que los líderes, los pastores y los maestros son llamados a hacer. No es decir a toda la gente lo que tiene que hacer, sino enseñar, instruir, alimentar, pastorear a lo que es la gente en la iglesia. Un buen alimento, pastoreo que viene de lo que se llama la palabra de Dios. Entonces esos dones que se mencionan aquí, entre otros dones que se encuentran en la Escritura, son fundamentales para la iglesia. Y una iglesia buena, sana, recibe de estos dones con buena voluntad y la autoridad que viene con tales ministerios. Una iglesia necesita recibir de lo profético, lo apostólico, buen maestros, evangelistas y todo en medio de ella, para que vaya creciendo la iglesia, para que sea estimulada, para que aprenda. Entonces, si no existen adentro de una iglesia algunos de esos dones, hay que invitar gente que venga para ayudarnos, para ser equipados para hacer estas cosas. Número 2 de 20 puntos que tengo el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por la cual existen estos dones? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el propósito? Es para equipar a los santos, dice en muchas versiones de la Biblia. Es equipar al pueblo para que haga obras de servicio. Estos dones existen para equiparnos, para que hagamos tú y yo algo. ¿Quiénes son los santos? Los que están en Cristo vivos, digamos físicamente vivos, espiritualmente vivos, hoy día sobre la tierra. El pueblo de Dios no es toda la humanidad sobre todo el planeta, sino los cristianos pertenecen a lo que se llama el pueblo de Dios, los que pertenecen a Dios a través de Jesucristo, la iglesia, el pueblo, la familia de Dios, los santos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir equipar? La palabra, más o menos, su definición habla de colocar nuevamente pues un hueso que había sido deslocado o fracturado. Es como poner lo que no está bien en su lugar. Eso es lo que quiere decir equipar, es poner en orden lo que no está en orden. Por eso las cartas que tenemos en la Biblia fueron escritas ¿para qué? Para instruir a la iglesia y la gente de la misma en cuanto a qué. Pues lo que no estaba bien quizá en su lugar, para colocar bien a la gente sobre su fe, sobre su comportamiento, para hacer las cosas bien en cuanto a su vida. Es poner la cosa en su lugar, en una posición correcta. Okay, no sé si te hayas fracturado en un momento dado. Cuando tienes algo deslocado o algo fracturado, ¿cómo te sientes? Necesitas que alguien lo coloque bien, ¿verdad? Para que te sanes, para que estés bien, para que sirva tal miembro de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, si todos somos el pueblo, ¿cuántos son del pueblo? Ok, la mitad. Necesitamos un evangelista para convertir a toda esa gente. Si la mayoría de nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cuántos de nosotros somos llamados a servir? ¿Perdón? ¿Qué dijeron? Todos. Equipar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Los dones dados por Dios, por Jesucristo, son para capacitarnos, equiparnos a cada uno de nosotros para servir. ¿Okay? No es siempre estar esperando más, porque mucha gente a veces dice, pues todavía me falta aprender más para poder hacer. No. Tenemos un amigo en Hidalgo, en el Betí Hidalgo, Leonardo Ventura, es un otomí.
Y la verdad es que este cuate, él y su gente de la iglesia, hacen cosas increíbles, plantan nuevas iglesias y hacen muchas cosas, ¿verdad? Sin muchas letras, sin mucho estudio, es gente sencilla, ¿verdad? Y sin mucho recurso también. Pero él dice, y lo dijo aquí, en aquel lado, hace muchos años, lo poco que sé, eso es lo que hago. Imagínense si lo mucho que sabemos entre nosotros, lo poco que conociéramos, si fuéramos a poner por obra lo poquito que conocemos, ¿cómo cambiarían las cosas, verdad? En cuanto a la iglesia. Entonces, por favor, nadie tiene la necesidad de poner un pretexto, decir, me haga falta esto, no, necesito otro curso más. Los cursos sirven, pero no necesitas 20 para comenzar a servir. ¿Cuándo es que empieces a servir a Cristo? En el momento de que te conviertes en cristiano, a dar testimonio de lo que acaba de suceder en tu vida. Entregué mi vida a Jesucristo, yo soy cristiano, yo no sé lo que pasó, pero me salvó de mis pecados. Eso es testificar. Hasta cierto punto es evangelizar. ¿Me explico? Es invitar a alguien que venga a conocer. Entonces no tenemos que esperar, sino es para servir de una vez, ¿verdad? No es un trabajo para los líderes nada más. Ellos son los expertos en servirnos. No. Hoy en día la mentalidad, lamentablemente, en la iglesia, no digo en esta, sino en la iglesia, en muchas partes, es consumerismo. Yo existo, tú me des un producto. Yo estoy muy feliz de venir para poder recibir de un producto que tú me vas a vender o que me vas a entregar o me vas a dar porque yo lo merezco. Yo soy una persona ocupada, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia, yo tengo mis deportes, yo tengo no sé qué. Entonces te toca a ti servirme a mí. La Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que todos los santos hagamos la obra, cada quien, haciendo su parte. Habla de un cuerpo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Si tiene una cabeza, si la cabeza es Cristo, ¿dónde está el cuerpo? Somos nosotros el cuerpo, de Cristo. Es lo que la Biblia enseña. Cristo siendo la cabeza. Nos llama, nos identifica aquí como cuerpo y también como edificio. Un cuerpo que se está siendo edificado y también a la vez un edificio que se edifica, ¿verdad? Entonces, es para ministrar al cuerpo, a cualquier persona que tenga una necesidad física o espiritual. Uno es edificada en su vida, en su necesidad física o espiritual a través de un cuerpo. El cuerpo se edifica a todos que tengan necesidad espiritual y quizá una necesidad física. Y la iglesia entonces, la cual somos nosotros, no solamente se edifica aquí, sino tiene un fin para dar a conocer el amor de Dios, la sanidad de Dios, ¿hacia dónde? Hacia el mundo. Por eso, capacitados nosotros, ¿dónde andaba Cristo? Él andaba en la tierra, Él andaba entre la gente, Él andaba sin el templo dando enseñanzas, pero pasaba mucho tiempo fuera, dando de conocer el amor de Dios, sanando a la gente, ¿me explico? Dándoles las buenas nuevas. Él ministraba al mundo que le rodeaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el mundo va a ver la gloria de Jesucristo hoy en día? ¿A través de qué o de dónde, en dónde? Si es a través de su iglesia, y si la iglesia no es un edificio, sino se trata de gente, ¿cómo se va a conocer a la gente quién es Jesucristo y ver su gloria, ver su amor y experimentar todas estas cosas? Es cuando tú y yo estamos haciendo esto en el contexto diario de nuestra vida, fuera de este lugar, porque no es la iglesia, somos nosotros la iglesia, y donde estés tú, ahí está Dios contigo.
Ahí está Cristo contigo. Donde tú te muevas, ahí estás. Y ahí estás teniendo algo de influencia, buena o mala, según tu testimonio, ¿verdad? Según lo que la gente esté observando. Esto sí es el cristianismo. Increíble, el amor de Dios. Esto sí es el amor de Dios, hazme favor. Si eso es el amor de Dios, gracias, pero me voy al estadio, ¿verdad? Yo voy al estadio también, con el amor de Dios en mi corazón. Y dice en cuanto a tal cuerpo y equipados, ¿ok? Colocados bien, enderezados bien, dice que nos necesitamos. Volteas con la persona que está a tu lado y que está detrás de ti, si puedes voltear tu cabeza. A ver, Chess. Mira la persona que está a tu lado. A lo mejor ves a la persona guapito, guapita, gordito, gordita, chaparrito, alto, no sé, quién sabe. Pero ¿sabes qué? Tú eres necesitado de la persona que está a tu lado, aun si no lo crees. ¿Ok? Y aún de la gente que ni se ve o que tú no ves todos los días. ¿Quiénes de nosotros, en cuanto a nuestro organismo, tú ves todo lo que está sucediendo dentro de ti todos los días? ¿Cuántos ven a su corazón? Pero ahí está bombeando, ¿verdad? Pum, 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 pum. Los pulmones, las células, ligamentos, huesos. ¿Lo ves todos los días? Y puedes decir, no te necesito. Nunca. Y por eso Dios en su infinita sabiduría nos muestra algo tan sencillo de entender. Pues yo no te puedo decir que no te necesito como cuerpo. No puedo decir que no tengo necesidad de ti, ojos. Porque si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. ¿Me explico? Y esto es lo que está diciendo. Hay que valorarnos, la iglesia, el pueblo y todos los dones que hay. Y todos entonces tenemos que participar. Entonces cuando tú no participas, el organismo no es completamente sano. Estás afectando al cuerpo en no participar. Es como si tuvieras un pie roto. Un pie roto, ¿vas a jugar fútbol la semana que entra? Hay algunos con cuerpos medios experimentados que ya no pueden jugar como antes, ¿verdad? Y el juego sufre, ¿verdad? Todo el equipo sufre por uno que uno está ahí como Cuauhtémoc, ¿verdad? Que anda ahí, pero ahí está. Pero servir a Cristo como Él lo hizo es lo que nos hace ser cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? En servirnos nosotros como Cristo servir a la gente, eso es lo que nos hace ser o demostrar el cuerpo de Cristo hoy día en el mundo. Porque sin esto no experimentamos lo que es el cuerpo de Cristo, ¿me explico? Cristo siendo cabeza, pero toda la actividad espiritual que se hace Cristo es a través de nosotros, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, un liderazgo en una iglesia y esos dones que se supone son para equipar a los demás, no crear una dependencia. Por ejemplo, Stacy y yo, mi esposo y yo, vimos varios chiquitos, niños, bebés en brazos llegar aquí el día de hoy. Y una niña que está ahí atrás nos estaba saludando así, ¿verdad? Pero esa niñita necesita crecer, madurar, ¿sí o no? Necesita ser edificada. ¿Okay? Los dones y los líderes en la iglesia no son igual como los papás. Los papás no existimos para crear una dependencia de nosotros para con los niños, sino estamos educando a los hijos para que lleguen a una madurez, para que caminen solos, para que tomen, como siempre nuestros angelitos niños, ¿verdad? Para que tomen sus buenas decisiones, ¿verdad? Y si la riegan, ¿qué hacemos? Los estamos edificando, equipando, entrenando para que estén bien colocados quizá, en amor, con gracia.
Pero lo que sucede es que vayamos creciendo, madurando, es la idea. Los líderes no existen para crear dependencia de ellos, sino existen para equipar a la gente y soltar a la gente para que hagan las cosas. No es como, ok, te mando, pero nada más tienes 30 metros de cuerda, ¿eh? Hasta ahí llegas porque no controlamos a la gente. Si estamos haciendo bien nuestro trabajo, estamos equipando y librando gente a servir a Dios, a Dios en sus dones, sus habilidades, con sus pasiones y sus visiones. Gracias, Lee. Por nada. Buen punto. Sí, yo sé, pero ahí está. ¿Hasta cuándo existen estos dones? El hasta, ¿verdad? Pues no solamente habla de un tiempo, todos pensamos, hace un tiempo nada más, sino también habla de, a final de cuentas, cumplir un propósito. Por eso podría ser de 5, 20 años, ¿verdad? Pero es hasta cumplir un propósito de tiempo, ¿ok? Que no hay un tiempo específico, más bien el tiempo habla de lo que es cumplir con un propósito. Es tener fe, hasta que haya unidad de la fe y todo en Cristo, lo que es toda la verdad acerca de Él. La fe habla no solamente de creer, sino el contenido de creencias alrededor de tu fe. Por ejemplo, la fe se trata de mucha creencia, diferentes puntos doctrinales que son importantes. Uno se salva, por ejemplo, por la gracia, no por las obras. Uno es santificado en el momento que se convierte al cristianismo. Pero un proceso de santificación. Uno es santo, perdonado, declarado justo, limpio ante Dios. Sin embargo, uno está creciendo, madurando también día con Dios. Un proceso de la santificación. Uno es justificado ante Dios, limpiado de toda la injusticia y ahora es justo en Dios. ¿Okay? Vestido por la justicia de Dios, que quiere decir sin culpabilidad ante Dios. Pero a veces la riega, sí, pero sigues siendo justo, sin culpabilidad ante Dios por tu posición en Cristo. Y si alguien peca, pues hay uno que ha derramado su sangre por ti. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda la maldad. La fe cristiana abarca muchas cosas. Y por eso vamos creciendo en el conocimiento de la fe. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a lo que es la plena madurez, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un cuerpo edificado, actuando, comportándose como ¿quién? Como Cristo. Eso sí es el propósito. Que esta iglesia, este cuerpo, este pueblo, cumple con lo que es Cristo en sus cualidades, sus características aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces habla de edificar, ¿ok? Tú y yo tenemos un mandato, por decirlo así, de ministrar unos a otros para la mutua edificación en cuestiones de conocimiento de Cristo, en cuestiones de la fe, ¿ok? Lo que significa es que hay que ministrar de tal manera que existe una unidad de creer en conocimiento de por qué creemos lo que creemos en cuestiones de la fe cristiana. Eso es lo que por eso estamos. Todos nos instruimos unos a otros, ¿verdad? Para llegar a ser perfectos y maduros. La cosa aquí es lo que debemos de entender. Hoy en día vivimos en la sociedad que es muy individualista, ¿sí o no? Todo se trata de mí, todo es para mí, todo es lo que tú me ofreces, ¿ok? Entonces, en la escritura aquí que estamos viendo, hay algo, la edificación del cuerpo, pero también cada miembro en particular haciendo su función. Existen las dos cosas a la vez. Pero para que el cuerpo sea edificado, se requiere de cada quien, cada miembro haciendo lo que le toca hacer, ¿verdad? La iglesia. Para que la iglesia sea firme, para que la iglesia sea establecida bien,
¿ok? Y que no seamos niños, ¿ok? Porque muchas veces la iglesia actúa como una niña o un niño. Hace su berrinche. Dame. Hace su berrinche. ¿Como qué? No como un adulto, sino como un niño. Muy egoísta. Linda, sí, la niña, ¿verdad? La chiquita que está ahí atrás. Muy lindita, ¿verdad? Pero muy pecaminosa a la vez. ¿Quién dijo esto? Así es. Igual como tú y yo sin Dios, ¿verdad? Y la idea es que mientras que vamos creciendo, siendo más maduros, más establecidos y firmes, no como niños, y actuando como niños, vamos a empezar a actuarnos como a Cristo. En nuestra manera de conducirnos, no como niños. No haciendo berrinches, no siendo egoístas, no siendo que todo se trate de mí, sino realmente edificándonos bien para la gloria y honra de Cristo. Y dice que no seamos llevados como estos niños, pero ¿en qué manera? Usa el ejemplo de un barco, con velas, ¿verdad? No llevados en un mar, el mar de este mundo, por cualquier viento de doctrina que está soplando por ahí. Pensamos que yo lo he visto que como que ¿cuántos de ustedes les gusta comer bien? ¿Alguien? En algunos se nota más que otros, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A veces lo que sucede es que en la iglesia, yo sé, tú vas a tragar, tú vas a comer algo que no te guste, ¿o sí? Para nada, ¿verdad? Lamentablemente en la iglesia, en muchas partes hoy en día, la iglesia está tragando primero cualquier comida que le es presentada y después se dan cuenta o no si les hizo daño o no la comida. ¿Cómo es que tú sabes? Muchas veces, aquí no, pero en otras ciudades, por ejemplo León, Guanajuato, cuando tú estás comiendo fuera, tragando bien, y después te enfermas, ¿cómo es que te diste cuenta que estaba mal la comida? Pues es después de, ¿verdad? La cosa es que no probamos las cosas antes y tragamos todo y nos enfermamos. Sucede igual en lo espiritual. Cualquier viento de doctrina, nada más porque suena, lo estamos tragando. Y ni damos cuenta en el momento qué daño nos está haciendo hasta después. Por eso la escritura existe, por eso ministerios, por eso dones, por eso la palabra, por eso las cosas bien. No siendo nosotros llevados por cualquier viento de doctrina, porque alguien que habla bien bonito, o porque escribió un libro. Nada más para que sepan, hay mucha voz, ¿ok? Hay mucha voz. Pero hay diferentes tipos de voces, dice la escritura. Hay algunos que nada más por sí hablan mal, pero también dicen que hay algunos muy astutos, que existen para engañar, para llevar gente tras de sí. Hay gente mala que habla. Por ejemplo, hoy veníamos, no estoy hablando mal de la gente en sí, nada más de su filosofía. Veníamos para acá y tuvimos que dar la vuelta para echar gasolina en la camioneta. Y vimos a algunas personas, los testigos de Jehová, que andaban ahí tocando muchas puertas en la colonia, ¿verdad? Y mi esposa dice, mira, muy temprano andan muy activos. Pero lo que están ofreciendo, que suena, la comida se ve bien bonita hasta que te regalan revista y cosas por, qué bueno, qué padre. Pero después hace daño. Por eso, no siendo llevados, zarandeados por las olas, ¿ok? Y por eso nos toca ser buenos estudiantes y cuidarnos mutuamente en estas cosas. Y para terminar, ¿cómo crecemos entonces? ¿Cómo vamos a madurar? Pues dice, hablando la verdad con amor.
Y para muchos de nosotros, hablando la verdad en amor, ¿sabes qué? Estás muy mal, pero Dios te bendiga, te amo. Como agarramos ese versículo como un pretexto a regañar a medio mundo en el amor de Cristo. ¿Sabes qué? No es lo que está hablando. La verdad en amor, hablando de esa verdad, hablando la verdad, habla de esa verdad con amor. El Evangelio, no regañando a la gente, sino hablando la verdad, habla también de enseñar la verdad con amor. ¿Me explico? Siendo claro, pero no para regañar, ni para menospreciar, ni para golpear a la gente, sino es hablando la verdad en amor, crezcamos. Tú y yo necesitamos ser instruidos en la palabra con amor, no con regaños, no con insultos, no que estás mal, sino, por eso, yo recibí un correo de alguien aquí en esta iglesia cuando yo andaba de viaje y no andaba de buenas. Y dice, no, quiero hablar contigo acerca de tal cosa. Y le digo, ahorita no, porque estoy molesto y no sería bueno hasta después. ¿Por qué lo dije así? Porque yo sabía, si yo fuera a escribirlo en el momento, iba a decir cosas con el malestar del día. Y no quise hacerlo. Por eso, estoy aprendiendo poco a poco a ser un poquito más prudente, ¿verdad? Me está costando mucho trabajo. Pero sí, estamos logrando algo, ojalá. Pero es la verdad acerca de Dios, acerca del Hijo de Dios y lo que significa esto. Por eso esos líderes en versículo 11, son agentes de la verdad. Existen esos dones para instruirnos en la verdad, para que seamos edificados para toda buena obra, en cuanto a ser un cuerpo que entienda la necesidad mutuamente de ministrarnos para que estemos funcionando bien, para que seamos un cuerpo sano, entendiendo lo que es el contenido de la fe cristiana, lo que quiere decir, lo que es el conocimiento de Cristo. En conocer bien a Cristo vas a ser unido en tu fe con otro. Así se edifica el cuerpo, ¿verdad? Y existen en la última escritura, dice, por la acción de Dios, por su acción de Dios, vamos a depender en Cristo, porque Él sí es fuente para poder crecer. No hay otra manera, no hay otro fundamento que Jesucristo, no hay otra casa que construir, no hay otra filosofía, no existe. El fundamento es Cristo y todo lo que es la verdad acerca de Él. Y el cuerpo, y eso sí es un punto quizá para terminar. El cuerpo y tú y yo crecemos por ser conectados a algo o a alguien. Conectividad. Así es como vamos creciendo. Por eso dice, todo cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos. Mutuamente, sostenido y ajustado por todos los ligamentos que nos conectan. Por eso nadie tiene el lujo de decir, no te necesito. Pues dilo a tus ligamentos, no te necesito, estoy bien así. No. O a tus huesos, no te necesito. Y serías una bola de nada más así, de carne sin hueso, no podías pararte. Entonces crecemos por nuestra conectividad. Te necesito y tú me necesitas. Puntos de contacto. Por eso no es ser dominguero nada más. Puntos de contacto. Líderes también, puntos de contacto. Basta con los líderes autosuficientes que no responden, no entregan cuentas a nadie, ¿verdad? Huesos y ligamentos. Ahora dice cada uno, dice todo, según la actividad propia. Tú tienes una actividad de hacer para lo que es todo el cuerpo.
la actividad propia de cada miembro, de cada ligamento, de cada dedo, de cada célula en el cuerpo. Añade algo, da algo a tal cuerpo. Entonces, es lo que significa Efesios 4, 11 al 16, más o menos, en pocas palabras. Padre, a ti te damos las gracias por quién eres tú. Y Señor, gracias que tú nos has dado todo. Señor, te honramos, te glorificamos. Y gracias por tu palabra, gracias por darnos todas las cosas que necesitamos para la vida y vivirla bien. Señor, yo te pido que nos ayudes realmente ser humildes de corazón. Tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Señor, ayúdanos a entender que dependemos de ti para todas las cosas, pero también ayúdanos a entender que tenemos una actividad propia que debemos de realizar y, Señor, la necesidad de conectividad y lo que es una familia y cómo es que nos necesitamos mutuamente, Dios. Gracias que tú eres cabeza, estás edificando tu iglesia y nada va a poder detener tu plan de lo que es tu iglesia, porque no existe otro plan, no existe un plan B. Señor, gracias te damos por tu palabra el día de hoy, que nos haga bien, Señor, y que produzca mucho fruto, y fruto que permanezca en los días venideros en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.